Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el estudio bíblico de Romanos, capítulo 6, a partir del versículo 15. Vamos a pedir la bendición del Señor para que Él nos ayude y nos ilumine por medio de su Espíritu para que podamos entender bien su preciosa palabra. Oremos. Padre amado, te queremos dar las gracias por tu infinito amor y tu gran misericordia en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú cuidas de nosotros y tu Santo Espíritu nos guía. Y en estos momentos que vamos a abrir tu palabra, necesitamos la luz que solo puede venir de ti, por tu Santo Espíritu, para que podamos recibir la sabiduría que viene de ti para entender tu voluntad, para conocerte mejor, amarte más y poner por obra tu santa palabra. Señor, pedimos que nos ayudes, que nos asistas y que nos guíes en todo. También en el tiempo de oración que vamos a tener justo después de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. También saludamos a los que estáis en casa. Gracias por acompañarnos. En este momento creo que no debo dar detalles, pero hemos tenido una serie de contratiempos que hasta aquí nos han llevado media hora de retraso. Lo sentimos mucho, pero no hemos podido empezar antes. Que el Señor nos bendiga. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. Por supuesto que no. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza, de doctrina, a la cual os habéis entregado. Y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Os hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, cada vez mayor, así presentad ahora a vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué recompensa, pues, teníais entonces por aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y el resultado, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De nuevo encontramos, al empezar este capítulo, una pregunta cuya respuesta es un no rotundo. ¿Seguiremos pecando porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y la gracia nos ofrece el perdón? Por supuesto que no, de ninguna manera. La negación que utiliza Pablo es la más enfática, que nunca tal acontezca. Es una negación de lo más enfático que encontramos en el Nuevo Testamento. Y entonces Pablo a continuación pasa a explicarnos una serie de verdades que afectan nuestra vida. Jesús lo dijo aún en menos palabras. Pablo siempre argumenta muy bien, de una forma muy rigurosa, sus enseñanzas, pero Jesús lo dijo así de sencillo, así de directo, así de claro. El que peca, esclavo es del pecado. Pablo dice lo mismo, está diciendo lo mismo, pero lo explica y lo argumenta. El que peca, esclavo es del pecado. Pero la gran verdad, la gran promesa, la gran verdad espiritual, que es una realidad para cada uno de los hijos de Dios, es que el poder del pecado ha sido quebrado en nuestra vida.
Hemos sido salvos de la culpa del pecado. Hemos sido salvados también del poder y del dominio que el pecado ejercía en nuestra vida. El pecado ya no nos domina. El pecado ya no es nuestro Señor que hace que hagamos lo que Él quiere, porque ese gran poder que dominaba nuestra vida ha sido quebrado, ha sido roto. Las cadenas, lo vimos el día anterior, han sido rotas por la perfecta obra de Jesucristo en la cruz. Y entonces Pablo va a desarrollar este tema con los grandes contrastes que plantea una vida dominada por el pecado. ¿Cuál va a ser la tónica de esta vida? ¿Cuáles van a ser los resultados y las terribles consecuencias de esta vida esclavizada al pecado? Y por otra parte, Pablo nos habla de una vida como siervos de Dios, que se ponen a su servicio para hacer su voluntad, para obrar y vivir con justicia, y cuáles van a ser las benditas consecuencias y resultados de una vida llena del Espíritu, sirviendo a Dios como sus siervos. ¿Sabéis? La palabra que utiliza es la misma. ¿Esclavo del pecado o esclavo de Dios? El ser humano no puede ser, no está en tierra de nadie. ¿Sabes? No puedes decir, mira, yo ni quiero ser esclavo del pecado, ni quiero ser esclavo de Dios. Quiero inventarme un nuevo camino, una nueva forma de ser humano, una nueva forma de vivir. No es posible, no existe. O sirves a Dios o servirás al pecado. Porque si no sirves a Dios, te vas a servir a ti mismo y tu vida está completamente marcada por el pecado. Egoísmo, orgullo, mentira, falsedad, a veces formas de violencia, ya sea verbal, ya sea física, la ley de la jungla, la ley del más fuerte. Esto es lo que el ser humano sin Dios es esto. No nos engañemos. Podemos ir con el mejor traje del mejor sastre del mundo que valga una fortuna, pero el ser humano por dentro, aunque se vista de seda, el ser humano por dentro está marcado por el pecado, como os decía, egoísmo, orgullo, falsedad, violencia, todas las cosas, los frutos de la carne, supersticiones, idolatría. El corazón del ser humano sin Dios es una fábrica de ídolos. Y no estoy diciendo que nos dediquemos a hacer estatuillas, Cuidado, que hay ídolos que no son imágenes físicas, pero el Dios dinero, tan terrible, del que tanto habló Jesús, del que tanto habló la Biblia en general y Pablo, ¿qué es lo que rige el mundo de hoy? Sigue siendo el mismo Dios con minúscula, la misma idolatría que exige la vida de aquellos que quieran ser bendecidos por este falso Dios. Bueno, vamos a ir al texto para ir desgranando un poco su mensaje. La respuesta que nos da Pablo de una forma rotunda es que ya no somos siervos del pecado, no estamos esclavizados al pecado. Si de verdad hemos nacido de nuevo y nos hemos convertido a Jesús, ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de Dios. Y nuestra vida va a cambiar por completo. Dios va a santificar y a transformar nuestra vida a la imagen de Jesús. Entonces, en un sentido, este pasaje inicia un desarrollo muy, muy interesante, precioso, que Pablo hace de la libertad del Hijo de Dios. Concluirá cuando en el capítulo 8 nos habla de la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que solo es posible cuando el Espíritu Santo controla tu vida. Porque el ser humano ha de entender, ¿no? O sea, nosotros como creyentes hemos de entender que la gloriosa libertad que Dios nos da no es haz lo que quieras, todo te es lícito. Haz lo que te apetezca, lo que te venga en gana. Esto no es. La gloriosa libertad de los hijos de Dios es ser siervos del Señor. Porque, como os decía antes, la verdadera libertad es cuando eres liberado de la esclavitud del pecado para poder hacer la voluntad de Dios como hijo del Señor, como hijo o como hija de Dios.
Esa es la verdadera libertad. Es entonces que el Espíritu te libera del pecado para que puedas agradar a Dios con tu vida, que va siendo transformada cada vez más a la imagen de Jesús. ¿Cómo lo explica esto el texto? Bueno, pues lo dice el versículo 16, dice: ¿no sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle sois esclavos del que obedecéis, ya sea del pecado, para muerte, o de la obediencia a Dios, para justicia y santidad? Es así. Y entonces el versículo 17 es clave, hermanos. Esa es la causa, el versículo que explica todo. Gracias a Dios, dice Pablo. Vuestro caso no es este de estar esclavizados al pecado, porque gracias a Dios, aunque antes erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Y libertados del pecado, una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿De qué está hablando cuando en el versículo 17 dice: habéis obedecido de corazón aquella enseñanza a la cual os habéis entregado? ¿De qué está hablando? Del Evangelio, hermanos. Está hablando justamente del gran tema de Romanos, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La explicación más completa del Evangelio que tenemos en la palabra de Dios es la carta a los romanos. Y Pablo dice, ¿no? Es como cuando en el prólogo, en el capítulo 1, versículo 16, dice: porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Este es el mensaje. Y esto es a lo que hace referencia aquí, aquella forma de enseñanza, de doctrina, la palabra de Dios contenida en este mensaje de vida y de esperanza, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes han sido liberados del pecado? Los que se han entregado de corazón a esta gran verdad de Dios, que son las buenas noticias de salvación contenidas en el Evangelio. Yo el otro día estaba hablando con un pastor y le decía, digo, mira, Dios hizo un milagro en mi vida. Cuando yo conocí el Evangelio, bueno, yo había escuchado el Evangelio desde pequeño en la Iglesia Católica, en casa. Mi abuela era muy piadosa, pero bueno, no era un Evangelio como el que yo predico hoy, ¿no? Porque estaba estaba muy lastrado con muchas tradiciones de hombres en vez del Evangelio puro que encontramos en la palabra de Dios. Pero lo cierto es que cuando tenía 20 y pocos, Dios empezó a trabajar en mi vida y yo no estaba, pasé de un estado de confusión en el que buscaba al Señor, buscaba sentido a mi vida, pasé de ese estado a un estado en el cual Dios, por su Espíritu, no había nadie que me hablara, porque sí que oraban por mí, porque mi familia se había convertido, pero yo vivía en Ceuta, o sea, estaba a más de 1000 kilómetros, no hablaban, no era como hoy con el móvil, hablaba con ellos de vez en cuando. Bueno, pues la cuestión es que, ¿qué pasó en mi vida? Hermanos, yo me di cuenta que mi vida tenía que cambiar por completo, porque era esclavo del pecado. Es lo que dice era esclavo del pecado. Estaba lleno de confusión y toda mi vida era un dar vueltas en círculo como en el desierto. Y entonces cuando me di cuenta de esto, empecé a leer la palabra. En Ceuta tenía temor de leer la palabra, porque estaba solo, no había nadie que me animara. Pero el Señor no está limitado, Cuando te quiere hablar, por su Espíritu te habla igual, te recuerda todo lo que has oído. En tu casa, cuando mis padres iban a la iglesia evangélica o mi hermano, que se convirtió antes que yo, y te va recordando cosas, ¿no? Y te va recordando las grandes verdades, que te has de arrepentir y has de confiar. Y esto tiene que ser mientras tengas vida, porque una vez te mueras ya no tendrás oportunidad. Después de la muerte está escrito que viene el juicio de Dios. Entonces, a partir de aquel momento, hubo un momento que Dios me dio una sed de la palabra, que yo me pasaba horas
leyendo la palabra cada día. Y entonces en mi mente se produjo algo que no fue deliberado, por mi parte. La palabra formó parte de mi mente y de mi corazón de una forma impensable. Yo podía recitar de memoria pasajes largos de la palabra Salmos, sobre todo el Nuevo Testamento. La había leído, releído hasta la saciedad. Y mi mente antes marcada por las esclavitudes de las cosas de este mundo, quedó llena y marcada. ¿Sabéis? Es como cuando en un ordenador dices, uy, hay un virus. Lo borro todo, lo formateo y lo reinstalo todo para que no haya virus, ¿no? Para que no haya cosas. Entonces, en un sentido, la palabra de Dios hace esto en nuestra mente, ¿no? Borras, el Señor borra lo que había, lo que estaba mal, las confusiones, las supersticiones, todo eso, y pone su palabra en el lugar que debe estar, en el lugar central de nuestra mente y de nuestro corazón. Por esto dice Pablo, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón al Evangelio, ¿no? A la palabra de Dios. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 10 cuando dice, el Espíritu Santo ya lo había dicho en el Antiguo Testamento, ¿no? Que el nuevo pacto es que Dios va a grabar su palabra, su voluntad, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que Él va a perdonar para siempre todos nuestros pecados. Nos libera de la esclavitud del pecado porque nos libra de la culpa y de la condenación del pecado y nos libra también del dominio, de la esclavitud del pecado. Lo que no hace es librarnos de la presencia del pecado. Porque, ¿sabéis? Cuando seamos librados de la presencia del pecado, ¿sabréis lo que significará esto? Que ya estaremos con el Señor. Cuando estemos en su presencia, ya no habrá pecado nunca más. En el cielo no habrá pecado, en los cielos nuevos y la tierra nueva no habrá pecado. Pero mientras estemos aquí, tenemos una lucha constante contra el pecado que nos asedia, que nos rodea en un mundo de pecado. Nosotros mismos seguimos siendo pecadores, nuestra naturaleza sigue siendo una naturaleza pecaminosa, pero ya no nos domina, ya no nos esclaviza. El poder del pecado esclavizante ha sido roto, porque el poder del Espíritu es superior. Entonces, Pablo sigue comentando esto. Hoy, como hemos empezado un poco tarde, vamos a dejar la parte del capítulo 7, la dejaremos para el próximo día, ¿vale? Solo comentaremos el capítulo 6. Entonces, la aplicación que yo saco de esto es que hemos cambiado la vergonzosa vida. Dios ha hecho un gran milagro en nuestra vida y ha cambiado la vergonzosa vida de pecado, que era una vergüenza desde el principio hasta el final y cuyo resultado era la muerte y la condenación. Esto lo ha cambiado por una vida santa, de justicia y santidad que le glorifica y que acabaremos en la presencia de Dios en santidad, sin pecado, sin la presencia del pecado, sin llanto, sin dolor, sin nada que pueda empañar nuestra felicidad en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y entonces me gustaría concluir hablando de los contrastes que marca este pasaje que hemos estudiado. Hay 4 contrastes. El contraste entre 2 posibilidades o 2 posiciones. Esto es muy bueno para predicar el Evangelio. Hay 2 posibilidades, hay 2 diferentes posiciones para el ser humano. Versículos 16, 17 y 18. El 16 es, puede ser esclavo del pecado, porque sois esclavos de aquel al que obedecéis, y esto será para muerte, pero puede ser un esclavo liberado del pecado y siervo de Dios para servir a la justicia de Dios en este mundo, ¿no? 2 diferentes posibilidades, 2 diferentes posiciones. Si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, estás pues en comunión con el Señor para servirle, como su esclavo, como su siervo, para obedecerle.
también hay un contraste entre dos prácticas, ¿no? El versículo 19 nos habla, os hablo en términos humanos, ¿no? A causa de la debilidad de nuestra carne, dice Pablo, de la misma forma que antes os ofrecíais, ¿no? Y vuestro ser, vuestro cuerpo, vuestra mente servía al pecado, aquí habla de impureza, lo que es inmoral, lo que es impuro, lo que es vergonzoso, lo que es sucio delante de Dios, y después habla de iniquidad, que esta es una palabra que aparece mucho en la Biblia y que es difícil de entender. Yo no, en el lenguaje normal no la utilizo, ¿verdad? No le digo a la gente, eres inicuo o estás viviendo en iniquidad. Intento hablar, pues eso, de egoísmo, orgullo, pecado, injusticia. Hay conceptos que se entienden mucho mejor. Iniquidad. La palabra original es anomos, que quiere decir aquel que está fuera de la ley de Dios, ¿vale? Nomos es ley. Y entonces a es la partícula privativa o negativa. Quiere decir que está sin ley o que transgrede la ley. ¿Vale? Son las personas, de hecho el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, dice, porque todo pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? Pues la definición bíblica es aquello que va en contra de la santa palabra de Dios, de su santa voluntad, aquello que la transgrede. ¿Vale? Así que aquí habla de dos formas prácticas de vivir. Una es viciosa, impureza, transgresores de la ley, veréis que son, ¿no? que es el caos, o sea, realmente vivimos en el caos, hermanos, ¿no? Yo viniendo para acá, hemos pasado del confinamiento y que no había nadie por las carreteras, desde Cornellá para acá, es que no llegaba, ¿no? Que ha sido el primer aviso que he dado a la media, a las 5:30 para decir, uy, esto está muy mal, porque está la feria del automóvil, todo aquello, ¿no? Pero esto lo puedes ver no solamente en la ciudad, en los botellones que hemos visto estos días, en el botellón que es aprovechado para entrar a saco y robar todo lo que se pueda, ¿verdad? Esto es el caos, hermano. Dios no quiere esto. Pero a veces esto lo puedes ver en tu vida, una vida en la que falta el orden, la armonía, o las vidas de personas que tú amas, que tú ves que no está el orden de Dios presente, sino que lo que se manifiesta es el caos en las relaciones familiares, las relaciones de pareja, las relaciones familiares extensas, ¿no? Padres, hijos o incluso más allá, ¿no? Con los tíos o los primos. Cuando no está el Señor, hay caos, y hay transgresión, y hay esclavitud, y hay impureza, y hay esta iniquidad de la que habla el texto, transgresión de la ley, ¿no? Pues bien, esto contrasta con aquellos que están viviendo en santidad. Dice, ya no viváis como antes, esclavos de la impureza y la iniquidad, sino presentad vuestros cuerpos como esclavos, vuestros miembros, como esclavos a la justicia para la santidad, y podríamos añadir, porque es lo que explica el pasaje, para vida eterna. Justicia, santidad, vida. Vida en mayúsculas. Y entonces esto nos lleva a los dos promesas. Dios promete dos cosas, ¿no? Hay dos resultados. Según la vida que lleves, el pasaje lo explica, todo el pasaje habla de esto. Si eres esclavo del pecado, esto es para muerte. Y si mueres en este estado, para condenación. Hermanos, esta es la razón de ser de la Iglesia, que sabemos que esto es así, y el mundo no lo quiere saber, no lo quiere oír. Algunos no lo saben, no lo han oído. Y nuestra misión es predicar el Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje de vida y de esperanza, poder de Dios para salvación a todo el que cree. Así que las dos promesas son estas. La esclavitud del pecado es para vergüenza y para muerte eterna, y cuando eres siervo de Dios, porque eres hijo de Dios que has nacido de nuevo, es para santidad y vida eterna.
¿no? Y hay realmente hay una belleza, ¿no? La belleza de la santidad, una vida santa, no una vida que quiera aparentar santidad, sino una vida verdaderamente santa de una persona que es justa, que es correcta, que es educada, que es amable, que es amorosa, que va con la verdad por delante. Hermanos, esto, aunque despierte envidias, oposición e incluso persecución, esto es bello. Incluso aquellos que se oponen tienen que reconocer, cuando hay una vida así, que hay una belleza, ¿no? Y una armonía y una bondad, una dulzura que ellos no conocen, no experimentan, no las sienten en su convivencia. Y después, como os decía, el contraste entre los dos destinos. Hay un destino que es la muerte y la condenación eterna, el lago de fuego donde va a consumirse eternamente Satanás y sus demonios, pero también todos aquellos que han preferido obedecer a Satanás que a Dios. Y después hay una promesa de vida eterna en la gloria de Dios, disfrutando para siempre de su presencia, de su luz, de su amor, de su misericordia por toda la eternidad. Así que vaya pasaje, hermanos, vaya pasaje. ¿Vale? Para predicar el Evangelio, desde luego, si queremos hacer una preparación para la predicación del Evangelio, no hay nada mejor que estudiar a fondo la carta a los romanos. Que el Señor os bendiga, gracias por estar aquí y también a todos los que nos acompañáis desde vuestros hogares, que el Señor os bendiga a vosotros también.